Pero San Ignacio decía, con motivo precisamente del Concilio de Trento, a dos jesuitas muy destacados de la primera generación que participaron en el Concilio de Trento, en unas instrucciones decía que no siempre el juntar mucha gente hace que las cosas adquieran más valor. Y la frase final de San Ignacio en ese tiempo era: turba multa ni de obispos es buena. De manera que turba multa de vocaciones hay que discernirlas. No se trata, como digo, de quitarle el ánimo a ninguno, pero sí saber que si Dios te llama, también te tiene que haber dado cualidades para poder ejercer el ministerio. Si Dios no te dio las cualidades, o si no has sido capaz en el proceso de formación de adquirir unos hábitos y cualidades que te marquen para ejercer de manera entregada el ministerio, pues el sacerdocio fue un proyecto iluso que no corresponde a la realidad. Pero el Señor sigue llamando, eso sí estoy convencido, y sigue llamando a gente joven y sigue llamándolos a este camino del ministerio y sigue llamándolos para poder ser santos sacerdotes. El don de Dios tiene que ir dando frutos que tengan sentido en nuestra sociedad y por lo tanto el ministerio sacerdotal es para ser sacerdotes en el siglo XXI. Hay quienes pueden tener una muy legítima vocación para ser sacerdotes como si vivieran en el siglo XIX, pero tendrían que meterse en el túnel del tiempo. La realidad es que es para ser sacerdotes en nuestro tiempo y con los retos que significa. Y todo eso me parece que nos conduce a que sí, el Señor sigue llamando, hay que animar, pero hay que saber que también son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pues cada historia es diferente, cada historia es distinta y pues quizá mi vocación comenzó como un juego de niños. Somos 3 varones, hermanos, yo soy el mayor y pues quizá tal vez porque era el mayor me hacían un poquito de caso. Jugábamos de misa los 3, ellos eran mis 2 feligreses, en un banquito de plástico, recuerdo, celebraba misa con ellos y cuando me preguntaban, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Pues yo quiero ser padre de iglesia. Recuerdo que uno de mis hermanos decía, yo también quiero ser padre de los que tienen hijos y pues cada uno con las ilusiones, con los sueños y quizá aquello que empezó como un juego, luego empezó a madurar y la pregunta que estaba ahí como espinita, ¿y si sí? ¿Y si en serio? ¿Y si sí soy sacerdote? Hubo 2 pilares que marcaron mucho mi vocación y uno es la Eucaristía, el hecho de, antes de entrar al seminario, como unos 2 años, intenté participar en misa diaria, visitaba al Santísimo y 2, los pobres. Cerca de mi casa, en la Florida, están los misioneros de la caridad y ayudarlos a ellos en su servicio, atendiendo personas de la calle, yendo a la cárcel, las caras de esas personas, sus historias, creo que me marcaron mucho y pues el encuentro con Cristo en estas 2 realidades, tanto en la Eucaristía y los pobres, creo que fueron como el impulso más grande previo a entrar al seminario. Allá en Amatitlán, después de haber hecho la primera comunión, a los 8 años, si mal no recuerdo, ingresé al grupo de monaguillos. Y ese contacto frecuente con muchos sacerdotes, el ver cómo celebraban con piedad y devoción la Eucaristía, acompañarlos a algunas comunidades allá en Amatitlán a celebrar, incluso la asistencia de enfermos, fue creando en mí el deseo de algún día poder consagrarme completamente como sacerdote. Y pienso que por ahí Dios, como digamos, me llamó. Si bien es cierto, no fue a la orilla del mar como a los primeros apóstoles, pero sí fue a la orilla del lago,
de Amatitlán y me llamó también para ser pescador de hombres, pero fue ese el anzuelo que el pescador utilizó, llamarme en un primer lugar para ser monaguillo a muy temprana edad, compartir con muchos sacerdotes que luego fueron despertando en mí el deseo de ser sacerdote. Mi ordenación presbiteral tuvo lugar en Panamá en agosto de 1983. Bueno, para decir varias singularidades, yo fui ordenado el mismo año en que entró en vigencia el actual Código de Derecho Canónico, y con el anterior código, los jesuitas, yo soy jesuita, teníamos un privilegio que era el de podernos ordenar al terminar tercer año de teología. De manera que yo me ordené al terminar tercero de teología, ya cuarto de teología lo hice siendo sacerdote. Pero la ceremonia fue un 13 de agosto. No lo sabía ese día, lo supe mucho después, pero me dio de verdad consuelo esa coincidencia. El 13 de agosto de otra época, en otro siglo, fue también el día en que fue ordenado presbítero el cura de Ars, un 13 de agosto. Fue un sábado, fue una ordenación vespertina. La mayoría de ordenaciones suelen ser matutinas, en mi caso fue a las 5:30 de la tarde. Fue en una capilla que hoy es parroquia, que lleva el nombre de San Antonio, en una barriada popular de Panamá, que está por el aeropuerto de Panamá. Ahí había hecho yo pastoral cuando hice noviciado en Panamá. Yo la teología la estudié en Venezuela. El año 83, cuando fui ordenado, la situación en Guatemala era muy complicada. Estábamos en lo más duro del conflicto armado interno. De hecho, 5 días antes de mi ordenación, fue un golpe de Estado que le dio Mejía Víctores a Ríos Montt, de manera que en las circunstancias no aconsejaban que yo viniera en Guatemala a ordenarme. Finalmente, pues la decisión fue ordenarme en Panamá. Me ordenó el arzobispo de Panamá, Monseñor Marcos Gregorio Magras, un hombre grande de la Iglesia Latinoamericana, padre de Medellín, vicepresidente del CELAM. Fue una ceremonia en la que habría tal vez 200 personas y no había pandemia. Entonces tampoco fue una ordenación multitudinaria como las que, por ejemplo, me tocaron a mí realizar en Sololá-Chimaltenango en estos últimos años. Y quizá más que de la ceremonia, lo que me quedó es el recuerdo del día siguiente, domingo, que celebré la primera misa, o que presidí por primera vez la Eucaristía. Ahí fue en una parroquia, otra, vecina, que se llama San Juan Bosco. Y en ese momento de presidir la Eucaristía fue cuando empecé como a sentir que de verdad la ordenación significaba que uno seguía siendo el mismo, pero ya no lo mismo. Es decir, algo profundo había cambiado, no solo porque antes aspiraba a, y ese día llegó el momento de la ordenación, sino que ese tiempo de presidir por primera vez la Eucaristía, de nuevo ante un pueblo no tan numeroso. Había quizá más gente que en la ordenación, en la primera misa, pero 200, 250 personas tal vez. Recuerdo también, para completar la anécdota del primer día, que había una señora ya mayor, tendría en aquella época 80 años, que me había conocido como novicio y que terminada la primera misa se acercó a decirme: Padre, yo quiero que usted sea la primera persona que me escucha en confesión. Entonces ahí en la sacristía fue la primera vez también que administré el sacramento de la reconciliación.
Bueno, son recuerdos que han ido marcando obviamente mi vida y mi trayectoria, pero sí, en mi caso la ordenación ocurrió en Panamá, en la ciudad de Panamá. En un día que al día siguiente recuerdo que en el periódico La Estrella de Panamá aparecía como gran titular: ayer fue el día más caluroso del siglo. Entonces de verdad había un calor que ni Mazatenango ni nada se le compara con el calor del día de la ordenación, pero con todo no sentí tanto el calor. Acérquense quienes van a ser ordenados presbíteros. Santos Purishkafo. Presente. Freddy Osvaldo Figueroa Flores. Presente. Miguel Ángel Camey Alarcón. Presente. Álvaro René Oliva Ochoa. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Me postré, abajé consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. La misma emoción que tuve la noche antes de la ordenación experimenté estando postrado en el suelo de la catedral. Monseñor Gonzalo, que fue quien nos ordenó presbíteros, fue quien me confirmó allá en el 16 de septiembre del año 2006. ¿Y quién iba a pensar que iba a ser el mismo que me iba a ordenar? Y el mismo que confirmó mi fe y completó la iniciación cristiana es el mismo que, delante de quien confirmé la llamada de Dios. Entonces fue muy especial. Y yo recordaba también unas palabras de para quien mí fue un gran personaje inspirador, Monseñor Quesada Toruño. Él decía: no era yo la mejor persona y él permitió que yo llegara al seminario a formarme. No fui el mejor seminarista y él permitió que me ordenaran diácono. Y no fui el mejor diácono y permitió que me ordenaran sacerdote. Eso me pasaba allí por la mente, estando en el suelo, considerando mi nada, considerando mi poquedad, y que toda vez caí de rodillas al suelo y también con todo mi ser al suelo y me levanté sacerdote para siempre. Pues no olvidaba yo esas palabras del cura de Ars y fue lo que sentí estando ahí en la posternación. Y luego en la imposición de manos, pues también fue una cosa muy bonita. Yo reconozco, quienes me vieron, que me embargó la emoción, porque pues es el momento especial en donde a uno le transmiten el Espíritu Santo en plenitud. Y no solo el obispo, sino también los sacerdotes. Mientras entonaba aquel himno antiguo del Ven Espíritu Santo Creador, pues uno va tomando también conciencia que el proyecto ante todo es de Dios y que no es por la fuerza de uno que se lleva a cabo, sino es por la fuerza del Espíritu Santo. Es postrarse en señal de abandono, en señal de mi pequeñez, y a levantarse, pues levantarse con la gracia de Dios, sabiendo de que yo estoy dispuesto a abandonarme completamente y a levantarme con Cristo, dispuesto a todo, ¿verdad? Monseñor fue muy efusivo al poner las manos, fue muy emotivo, se sintió esa cercanía y esa emoción y ese don de Dios que transmitía Monseñor en el momento de la imposición de manos. Fue un momento muy especial, sabiendo de que por la imposición y por la oración consecratoria pues quedábamos ordenados presbíteros. Un abrazo de Dios. Eso fue para mí, un abrazo de Dios. Que lo sentí el día de la primera comunión, lo sentí en uno de los éxitos que pude alcanzar como maestro, y en este momento el abrazo de Dios
que está ahí presente. Es una respuesta en definitiva permanente y no podemos voltear a ver atrás. Aún no lo acabo de entender, cómo el Señor en cada celebración de la Santa Misa, el que Él se haga presente por medio de mis manos en el altar, pues es siempre una gracia que no logro entender. Celebrar por primera vez la Santa Eucaristía es como si lo hubiese celebrado toda mi vida ya. En verdad, la tranquilidad, el valor que Dios le da a uno al momento de estar en la celebración de ese misterio. Oro del Espíritu, cuerpo de oro en comunión, máxima expresión del cielo en la tierra, sagrado viviente de luz, tu santa Iglesia nos das, los elegidos son tu amada congregación. Oro del Espíritu, donde quien al mundo amó, máxima expresión. El poder ordenar, pues, es una responsabilidad, es un reto, es algo que significa, pues, un regalo también de Dios para los ordenandos y también para mí, poder ser y saberme instrumento de Dios en ese momento. La palabra mágico puede ser engañosa, mágico no por magia, pero sí porque algo de fondo cambia en la vida del que es ordenado presbítero. Y eso, bueno, me da ilusión y deseo de que estos presbíteros pues sean parte de ese nuevo clero que va a enfrentar nuevos retos en la nueva normalidad, cuando sea que ésta llegue. Impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctium. Tu septiformis munere, dextre. Debemos vaciarnos de todo eso que nos invade, ¿verdad? Juegos, aplicaciones, ventas de artículos y todo. Vaciarnos de todo ello para que Dios sea quien nos llene de su amor. Y entonces así podremos reconocerlo y sabremos qué es lo que Él nos quiere pedir a nosotros. Las veras sueñen como águilas y vuelen alto, pero para eso hay que comprometerse, y el compromiso no puede ser de un día, de 2 días, sino pues para toda la vida. Déjense sorprender por Dios, que habla desde lo pequeño y lo ordinario y que nos quiere confiar cosas más grandes, que es su amor y su misericordia que no conocen límites. Pregúntate a ti mismo, joven, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace sentir pleno? ¿Qué te hace sentir lleno? Y en donde encuentres esa plenitud, donde te encuentres lleno, donde seas feliz, sigue ahí. Y aunque pareciera contracorriente, y aunque pareciera difícil de creer,
estamos invitados siempre, estás invitado siempre a ser feliz. Ese es el mayor sentido de la vida y el único sentido de la vida, ser feliz. Vitemus omne noxium. Perdesiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deutriusque Spiritum, credamus omni tempore.